Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Sabemos que vienen muchos de Puebla, es algo que agradecemos por la distancia, por su tiempo, por el día. Como bien saben, está con nosotros el senador Manuel Bartlett Díaz, quien es nuestro enlace directo con el presidente del Consejo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y nuestro enlace directo con el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, con todos los miembros del CEN, en especial con Martí Batres. Es nuestro enlace de Morena, designado y votado en un Consejo Nacional, y pues estamos muy a gusto que el senador sea nuestro representante aquí en Puebla, en todo el estado. Se encuentra con nosotros también Gabriel Biestro Medinilla, que es el presidente del Consejo Estatal de Morena Puebla, Moisés Guardiola, que es nuestro promotor aquí en Puebla para nuestro objetivo fundamental, que es la tarea que está realizando Morena hasta el 15 de septiembre, que es la recolección para que logremos hacer una consulta popular en el proceso electoral federal del 2015. Estamos recabando casa por casa todas las firmas que necesitamos para que esta consulta se lleve a cabo. Llevamos muy buenas cifras, ahorita no sé si Gabriel nos puede dar las cifras actualizadas y cómo vamos en el estado, y por supuesto, pues primero va a ser la intervención del senador. Nuevamente reitero las gracias por desplazarse aquí con nosotros. Estamos realizando una jornada de revisión del trabajo de retención de firmas para la consulta. Como ustedes saben, Andrés Manuel tomó la determinación de participar en la consulta y se ha movilizado Morena en todo el país para tener las firmas necesarias para estar en este proceso en contra de la reforma energética. Vamos muy bien en Puebla, y hoy venimos a trabajar aquí a hacer un análisis cuidadoso para impulsar este trabajo y cumplir mucho más allá de lo que se estableció como cuota de firmas para nuestra Puebla. Quien está trabajando activamente en este tema es el abogado Guardiola, es un licenciado de aquí de la comunidad, muy capaz, es un magnífico abogado. Estamos trabajando algunas cosas con él y él está ocupado de la coordinación en el distrito. Le paso para que les comente cómo vamos en este tema, que es el que nos motiva estar aquí. Pues bien, buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Efectivamente, lo que comenta el compañero Fernando, que es el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, el compañero Gabriel Biestro y el senador, pues efectivamente estamos realizando una tarea todos los días para la recolección de las firmas, específicamente sobre el tema de la reforma energética, ¿no? Y pues la labor va muy bien, lo que quiero decirles es que va muy bien, tenemos una buena respuesta de la gente aquí en el distrito. Se ha visitado ya prácticamente todos los municipios, los 11 municipios que componen este distrito federal 05, y pues aquí en cabecera también hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la gente. Sin embargo, hay que seguir trabajando, es muy necesaria la labor de todos los días, y pues también hacemos la invitación a las personas a través de los medios de comunicación que se sumen a esta colecta de firmas para la consulta popular. Es muy importante, muy necesaria. El senador Bartlett ha hecho una defensa incansable desde su posición política, y pues nosotros aquí acompañamos esa labor que pues se está haciendo casa por casa, calle por calle, población por población, juntas auxiliares, barrios, colonias de todo este distrito. Entonces, también quisiera hacer una invitación al gobierno municipal que se ponga a hacer su trabajo. La verdad es que la situación que se está viviendo en este municipio, aquí en San Martín Texmelucan,
es de verdad deplorable. Hay muchos problemas de infraestructura, seguridad pública, de salud, y pues llevan ya algo de tiempo en la administración municipal y no se ha visto ninguna respuesta. Entonces, aprovechando que tenemos los medios de comunicación aquí para hacer este acercamiento, me gustaría mucho que se hiciera un exhorto formal al presidente municipal de esta comunidad, ¿no? Y pues, de antemano, la labor continuarla. Tenemos los módulos todos los domingos aquí en el Zócalo de San Martín, ¿sí? Tenemos un módulo de las 12 del día a las 3 de la tarde, donde estamos captando firmas, donde estamos dando un poquito de información sobre el tema de la reforma energética y pues de los problemas tanto municipales, locales y federales. Y pues de antemano, muchísimas gracias por la intervención. Ahora sí le doy el micrófono al senador Bartlett, que también va a hacer algunos comentarios sobre el tema de la reforma energética. Bueno, como ustedes saben, ya se concluyó el proceso legislativo para tener todas las leyes secundarias que van a instrumentar la reforma constitucional energética. Es, lo hemos dicho, una imposición crítica de los diputados y senadores del PRI y del PAN junto con el Verde. Ha sido un debate verdaderamente triste porque no tienen argumentos, no debaten, manipulan los documentos, los dictámenes y han abusado de una manera cínica de esta alianza entre el PRI y el PAN. Ustedes saben que supuestamente el PRI y el PAN son partidos distintos. La gente votó por el PAN creyendo que estaban votando por una candidata a la presidencia, y resulta que las élites, los dueños del partido, se agrupan y están trabajando el PAN para Peña Nieto, obviamente. Con ese amaciato entre dos partidos que supuestamente son antagónicos, con ese amaciato tienen los votos para hacer las pruebas. Entonces, no es una, digamos, un resultado democrático, porque quienes votaron por esos senadores no votaron por ese objetivo de apoyar a un candidato que no era el suyo. Pero en fin, el tema energético es un tema que interesa fundamentalmente a la oligarquía nacional, al presidente Peña Nieto, que entró en un contubernio con los Estados Unidos. Es la reforma energética, que siempre lo ocultan y no lo comentan cuando se discute, se dice va a entrar el sector privado a la explotación del petróleo y de la electricidad. Nunca dicen que son las grandes transnacionales petroleras, esas que ponen en el mundo entero, en Irak, en Libia, en todos lados, esas empresas que no son empresas comerciales, sino son brazos del poder económico y militar de los Estados Unidos. Y lo que ocurrió fue que Peña Nieto, el presidente débil, culto, metido en los negocios de tradición franquista del Estado de México, llegó a un acuerdo con Estados Unidos, y eso fue lo que impuso con el acuerdo del PAN y del PRI. La reforma energética, si la tratamos de resumir en unas cuantas frases, es el triunfo, la culminación de una estratégica de los grandes intereses norteamericanos, los grandes intereses económicos mundiales. Se buscó esto en toda una estrategia de geopolítica, que hay una total ignorancia aquí en el Congreso. Es una definición de geopolítica que tiene que ver con la situación que ocupa México y Estados Unidos en un continuum en América. Es una decisión que tomaron y fueron impulsando ya en este último jalón para lograr lo que se propusieron, el acuerdo y el sometimiento de Peña Nieto, que lo hace, se acuerda con los Estados Unidos, la privatización y extranjerización, desnacionalización de las empresas energéticas
las más importantes del mundo, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, son las dos más grandes empresas del país, las que tienen los mayores recursos. Esas van a desaparecer. Inventan y dicen que los van a fortalecer, es absolutamente falso. Es un acuerdo para que penetren las empresas extranjeras en las dos áreas de energía del país. Y es sabido que quien controla la energía en un país controla ese país. ¿Sí? Vamos a entregar la explotación del petróleo y de la electricidad en manos extranjeras a empresas comerciales cuyo objetivo es ganar dinero, pues estamos perdiendo lo más importante del país, estamos perdiendo la energía. Ganamos empresas extranjeras cuyo objetivo es jalar la energía y el petróleo para los Estados Unidos, y por otro lado hacer grandes negocios, dominando la energía del país. Es el producto de todo un diseño estratégico norteamericano que hemos analizado en la discusión de estas leyes, que no solamente consiguieron que se quitara de la Constitución, que estaba en la Constitución reservada la explotación de la energía, tanto eléctrica como de hidrocarburos, al Estado mexicano. Por razones evidentes de geopolítica, que es lo que les digo, Cárdenas, cuando se ve obligado a expropiar a las empresas extranjeras, estas mismas que hoy Peña Nieto regresa, cuando se ve obligado a expropiarlas es porque esas empresas se negaban a obedecer a las autoridades mexicanas en un conflicto laboral que se provoca por malos salarios, explotación a los trabajadores mexicanos. Las empresas se niegan a acatarlo, no lo aceptan, más otro problema que tenían ya con el ocultamiento de las ganancias de las empresas. Pagaban lo que querían y que era nada. Entonces, ese conflicto termina con una expropiación. Se niegan a acatar las resoluciones de los tribunales laborales que ordenaban que se subieran a los trabajadores los sueldos y se respetaran los principios de la Constitución que ya estaban establecidos en el artículo 123, y entonces Cárdenas se ve obligado a expropiar. Expropia a toda esa industria, y después de ser expropiada inicia una reforma constitucional, que esto es lo importante de esta historia. Y Cárdenas explica en la exposición de motivos de la reforma constitucional que la energía es de una importancia obvia, todo se mueve con energía, y que el problema que generan las empresas extranjeras, la explotación de esa energía por intereses ajenos a México, extranjeros, genera grandes conflictos, porque son dos industrias que tienen que ser manejadas para fines estratégicos, vitales del país. Y cuando entran las empresas extranjeras comerciales, pues su objetivo no es la energía del país, sino su objetivo es ganar dinero. Entonces queda sometido lo más delicado de un país a manos de gente cuyo objetivo es defender intereses extranjeros y ganar más dinero. Entonces dice Cárdenas al Congreso, dice, es importante, una vez que ya los sacamos de aquí, no volverlos a dejar quitar. Y por eso establece en la Constitución, ¿verdad?, que la energía, ¿verdad?, es estratégica para el país, lo que es cierto, y que no debe ser explotada más que por el Estado mexicano. Esa reserva fue la que nos mantuvo durante todos estos años, 70 años, y permitió crear dos de las empresas más importantes del mundo. Pemex es una de las grandes petroleras del mundo y aparece como una de las grandes productoras, y la CFE es una de las 6 empresas eléctricas más importantes del mundo. Con esa reforma, con esa reforma de Cárdenas, se desarrollaron. Los extranjeros pensaron que dijeron que los mexicanos no íbamos a poder manejar industrias tan complejas, pues se lograron desarrollar y crear de las mejores, mayores y eficientes empresas públicas mexicanas. Esta reforma, ¿qué es lo que hace? Básicamente, pues se quitan de la Constitución la exclusividad del Estado. Es lo primero, de la reforma constitucional. Y al quitar la exclusividad del Estado a la explotación del petróleo,
dejan como estratégica, queda la frase la energía eléctrica es estratégica. Sí, pero la conclusión es estratégica y por tanto debe estar en manos del Estado. Pero cuando te quitan lo de abajo, dicen es estratégica y México la va a explotar con sus empresas y con empresas privadas. Entonces, la explotación, que esta es una cosa muy grave, y se los platico porque vamos a tener graves problemas en este país, ¿verdad? Establece que la explotación del petróleo y de la electricidad por empresas extranjeras, esta conclusión, ¿verdad?, van a ser estratégicas, ya no el Estado. Y con base en esa reforma, ¿verdad?, se les da, el Estado asume la obligación de apoyar a las empresas extranjeras por ser estratégicas para que se instalen en donde lo necesiten y puedan ocupar tierras, las que requieran, y el gobierno mexicano estará obligado a concederse. Entonces, ese diseño de dominio del petróleo mexicano, sus instalaciones, los ductos, las bombas, todo lo que se tiene desplegado, y la electricidad, igual toda esa estructura que le da electricidad al 99% de los mexicanos, ¿verdad?, todo eso se va a desmantelar y se van a hacer dos empresas pequeñas que se van a llamar empresas productivas del Estado. Pemex, empresa productiva del Estado; CFE, empresa productiva del Estado. Y esas empresas tienen que hacerse más pequeñas, porque una vez que se quitó de la Constitución la reserva esta al Estado mexicano de explotación de la energía, entran de lleno la energía al mercado abierto, al libre mercado. Ustedes saben, la estructura del libre mercado que se ha venido imponiendo no se aplicaba a las áreas de energía, porque estaban reservadas al Estado mexicano. Pero al quitarlo de la Constitución, entran a las reglas de libre mercado. Y las reglas de libre mercado establecen toda clase de privilegios para las inversiones extranjeras. Son estas reglas impuestas, ¿no?, de manera que las empresas extranjeras no van a poder, no están en posibilidad de aceptar o tienen el derecho de no aceptar ninguna instrucción del Estado mexicano. Entra como si fuera la empresa que produce Coca-Cola o alguna de estas igualito. A la Coca-Cola el gobierno no le puede decir, porque está en el Tratado de Libre Comercio, no le puede decir el gobierno mexicano a la Coca-Cola: fíjate que no puedes, tú vas a embotellar más de 2 millones de Coca-Colas. Ni le puede decir: fíjate, Coca-Cola, tú tienes que hacer tus botellas en México y tus corcholatas. Tú no puedes exportar tanto, sino que no puede establecer la menor limitación, porque está protegida la empresa extranjera, igual que la que vende charritos y cosas. Y Coca-Cola, las petroleras y las eléctricas no van a poder, no puede el Estado darles instrucciones entonces deja de ser un servicio público, se convierte en un servicio privado extranjero, sin límites del Estado, porque está eso establecido en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el diseño este diseño norteamericano de control de la energía de México, ¿verdad?, no es solo la reforma constitucional que quitara este requisito de ser nacional toda la explotación de la energía, petróleo y electricidad, sino que además de darles ya la entrada, ya sin limitación alguna, que entra, repito, al libre comercio. La otra es que las leyes secundarias, esto que han estado ustedes viendo que se ha discutido en el Congreso en los últimos meses, que no se ha discutido porque se ha impuesto con esa alianza del PAN y del PRI, ¿verdad?, las leyes estas secundarias están también hechas en el beneficio de las empresas extranjeras.
Si no es un proyecto, ni la reforma constitucional, ni las leyes secundarias que van a hacer que se aplique la reforma constitucional, no es un proyecto nacional. Es un diseño estratégico norteamericano para garantizarle su penetración a la explotación en México. Por eso, cada una de estas piezas que fuimos discutiendo, que fuimos revelando, el PRI y el PAN se negaban a discutir, simplemente tienen los votos, dejaban ahí que hubiera la DACA, las días a la tribuna 100 veces, sin el menor resultado. No se cambió absolutamente nada de principio a fin, 22 leyes, ¿verdad? Se impusieron, y además contando como han contado ya desde hace tiempo y prácticamente ya de manera definitiva Peña Nieto y su pandilla, con el control de los medios de comunicación del país, que es parte del diseño norteamericano. Las televisoras, los grandes complejos de radio del país, los periódicos principales están coludidos en el mismo objetivo. Es parte de la estrategia norteamericana, primero que nada, controlar la mente por siguiente la información. De manera que todo esto que se supuestamente discutió durante estos meses nunca motivó un debate nacional. Nunca motivó un debate, no lo permitieron. Si las noticias que daban las televisoras, que tienen el control cada vez más brutal del país, las noticias eran todas a favor del proyecto. Como les digo, yo podía subir 10 veces a la tribuna a hacer denuncias, explicar cosas, a analizar una de las leyes, y sabía cualquier cosa en el momento, ahogado a la discusión como parte de esa estratégica de dominación. Eso es lo que hay que tener muy claro. No es una medida nacional, como dicen, para que haya más petróleo, para que la electricidad baje, para que la gasolina baje, para que haya mucho empleo. Eso es una gran mentira, ni siquiera lo explican. Cuando llegan las transnacionales a un país, no lo hacen rico, lo hacen pobre. Si es absurdo decir, bueno, tenemos petróleo nosotros, ¿verdad? Y vamos a hacer que Pemex sea competitiva, que compita. Son las frases neoliberales, reaccionarias, deben de competir. ¿Por qué va a competir si nosotros somos los dueños del petróleo de nuestro país? La empresa que lo explota es mexicana, como se estableció en esa reforma constitucional de Cárdenas. Todos los beneficios que se obtienen de explotar el petróleo son del Estado mexicano. Lo que ha habido es un abuso de la Secretaría de Hacienda, que no cobra a los grandes intereses económicos, no les cobra impuestos, entonces les sacan todo a Pemex. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Entonces dicen, vamos a ponerla a competir, mira, esto es nuestro juego. Vamos a meter a los extranjeros a que también saquen petróleo. Y eso es poner a competir, eso es cederle petróleo a las empresas extranjeras. No tiene sentido el argumento, es un argumento estúpido, pero como lo manejan, esto va a ser la competencia. Vamos a competir. Pemex tiene que aprender a competir. Lo vamos a hacer más fuerte. Y las leyes dicen lo contrario, los que se han aprobado. Vamos a hacer a Pemex chiquita, ya no va a ser dueño de sus ductos, de sus bombas, eso se le entrega a un organismo que crea que se llama la Asociación de Hidrocarburos, y Pemex hace ese trabajo. Y la CFE, igual, la CFE, que abarca todo el país, va a tener que dividirse en pequeñas subsidiarias de los pedazos de CFE para que puedan competir las empresas extranjeras, como si necesitaran esos monstruos como la ExxonMobil, entonces, que llegan con todo el poder de los bancos extranjeros, todo el apoyo de su país, que necesitan, lo que pidan es que se hagan chiquitas las dos empresas, las van a matar, eso es lo que. Entonces, pero tenemos que hacer ver con toda claridad a los mexicanos que no dejaron que se supiera nada, porque la discusión la mataron, la ocultaron, no hubo debate nacional en absoluto, lo que pasaba allá adentro lo mataban por un control brutal de una dictadura de Peña Nieto a través de los medios.
El pueblo no se ha dado cuenta. Fíjense que mucho de esto, tú le preguntas a los mexicanos si quieren que el petróleo sea exportado por empresas extranjeras, y te vas a encontrar que el 60, 70, 80%, pese a la publicidad de que hay que competir y todas estas cosas, te dicen que no. Pero por eso tienen tapados los oídos y los ojos de los mexicanos con esa manipulación de Televisa, TV Azteca y los medios. Que es algo que ustedes entienden muy bien, porque aquí el discípulo de Peña Nieto hace lo mismo. Es un fenómeno nacional. Ese es el planteamiento, es el triunfo de un diseño perverso de los Estados Unidos que Peña Nieto aceptó. Y Peña Nieto lo impone a este país en contra de los intereses de los mexicanos. ¿Y qué hay atrás de todo esto? Bueno, el dominio norteamericano, la presión, 1. 2, la corrupción de las élites mexicanas. Ahorita, desde hace ya varios años, los exsecretarios de Hacienda, del turismo, los exsecretarios de comunicación, los exdirectores de Pemex, todos están metidos en el negocio energético, es público, ¿verdad? Todos los exdirectores están ya con grandes negocios asociados a los Estados Unidos, a las empresas americanas que han venido metiendo. Entonces hay una gran voluntad de corrupción hasta arriba en los presidentes que han venido sucediéndose, y sus colaboradores ya están metidos en el negocio. Entonces cuando vengan los intereses extranjeros ya están ellos colgados de esos intereses. Sin embargo, van a entrar poderes mucho más fuertes que el Estado mexicano y nos van a arrasar. Ya, por ejemplo, Televisa ya está siendo comprada por empresas extranjeras con la reforma en telecomunicaciones que hicieron, que hizo también Peña Nieto, en donde abre todas las telecomunicaciones 100% a la inversión extranjera, y la televisión, las televisoras pueden vender el 49% al extranjero. Y eso ya está utilizado. Entonces vamos a tener televisores ya ni siquiera del Monigotillo, Azcárraga y compañía, sino van a ser los más intereses económicos que se ligan petróleo, electricidad, bancos extranjeros, telecomunicaciones, en un sometimiento brutal. O sea, lo que ha ocurrido es que hemos perdido una guerra. Una guerra, cuando se diseña el dominio de un país, ¿verdad?, y se establece toda una estrategia bélica, se toman medidas para cambiar la estructura legal del país, para condicionar mentalmente a la población, para dominar a sus autoridades. Esa es la guerra de Irak, que costó miles de millones de dólares y muertos que nos sacaron de todos lados. Hicieron lo mismo, vemos que aquí no les costó nada. Aquí se los entregaron Peña Nieto y compañía. Lo mismo, los mismos contratos, el mismo tipo de instituciones que hicieron allá son las que aprobaron aquí. Son leyes absurdas que privatizan todo lo que ha sido el esfuerzo de 100 años de los mexicanos. Es un atentado contra la nación sin duda, y por eso hemos dicho una y otra vez en la tribuna del Congreso que Peña Nieto es un traidor a la patria. Y la traición a la patria está en el Código Penal. Se lo buscan, van a encontrar ahí el artículo X que dice que quien atenta o toma medidas a favor de potencias extranjeras, quien atenta contra la independencia del país, quien atenta contra la seguridad del país, pues es un traidor a la patria y es un delito que está en el Código Penal. Y eso es lo que es Peña Nieto y los que lo han ayudado. No voy a meterme en los detalles, es una cuestión larga. Teníamos pensado hacer una conferencia amplia para analizar por qué estamos haciendo esto en relación a las leyes secundarias. Vamos a tener que explicar otra vez las mentiras de que fortalecen a Pemex cuando lo haces pequeño, y cuando le siguen sacando todo el dinero que le sacan, sigue obligado Pemex a aportar el 40% del presupuesto nacional. ¿Cómo va a competir Pemex si le van a seguir quitando los recursos que produzcan para que el presupuesto se sostenga, y vas a meter a los grandes monstruos extranjeros a cual competir si eso no es? Porque tú dices, pero estas cosas, ¿cómo ocurre? Porque su diseño
ellos para ellos. Este es el tema oprobioso, terrible para México, que Andrés Manuel decidió combatir vía la consulta. No es cualquier cosa, ¿no? Sino es la vida del país. Vamos a terminar siendo realmente una colonia norteamericana, ¿no? Nos tratan como perros, corren a los mexicanos de allá, es un país racista, violento. Bueno, pues esos van a ser los dueños de la energía de este país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay dos caminos que quedan después de habernos opuesto, pues sin resultados, porque el amaciato del PAN y del PRI, que es lo que se les sabe, unidos para entregarle juntos el petróleo a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ya están metidos los Videgaray y los antiguos directores de aquí del área del PRI, igualito están, como fueron 12 años, tuvieron el control de la presidencia. Los altos dirigentes del PAN están metidos también en el negocio, Fox y sus hijos, en los negocios de Pemex, ¿no? Para dar un solo ejemplo, la exsecretaria de Energía de Calderón, una señora Kessel, ¿no? Eso trabaja ya para las empresas españolas de energía. Descaradamente los enriqueció, les dio concesiones, creció Iberdrola se llama esta empresa española, ¿verdad? Sale de haberles hecho todos esos favores y ahora es socia de ellos, ¿verdad? Esa es la reforma energética, la corrupción. Lo vamos a ver con más detalle, pero eso que les platico es lo que vamos a combatir con las firmas. Si hay una ley de consulta llena de marrullerías, por cierto, después de una reforma constitucional que se hizo antes de este periodo, en la cual hubo varias reformas políticas, entre ellas esto de la consulta popular, que es un instrumento de democracia en el mundo entero, no es una impresión aquí. Los referéndums y las consultas están ya en las constituciones en la mayoría de los países, y se llama democracia directa frente a la democracia representativa. La democracia representativa, que es como se practica el sistema democrático, al menos en teoría, es la población ejerce sus derechos, la soberanía nacional hecha a través de elecciones, eligen representantes, entonces ellos actúan en nombre de los electores. Esta democracia participativa, es decir, los panistas votaron por una señora que se llama Josefina y están al servicio de Peña Nieto. Es que no son muy representativos, que digamos, pero en fin, la democracia representativa es eso, se elige y es a través de los representantes que el pueblo ejerce su soberanía. Pero como no es suficiente por los periodos que duran, ¿no? 3 años o un presidente municipal o un gobernador, entonces se le ha añadido lo que se llama la democracia participativa, que es consultar periódicamente a la población sobre los grandes temas. ¿Qué es lo que debió haber hecho Peña Nieto si fuera honesto y no un bandido como es? Debió de haber consultado. Por ejemplo, grandes temas. España sale de la dictadura de Franco, fascista, y entra al poder el Partido Socialista. El Partido Socialista se encuentra con una serie de complicaciones porque está integrado en España a la Unión Europea, y la Unión Europea tiene una serie de instituciones. Una de ellas es la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico para defender ejércitos, para defender al capitalismo de las democracias occidentales frente a lo que había entonces la República Soviética. Se crea la OTAN para enfrentar a los ejércitos juntos, una Unión Europea. Entonces el Partido Socialista, que es originalmente en contra de las guerras, se confronta con la Revolución Mayo, pero es que tú tienes que hacer eso porque toda Europa está, entonces está en Europa,
integrar a la OTAN. Tienes que aportar ejércitos, tienes que aportar dinero a esos ejércitos que tienen ese sentido. Entonces, Felipe González, antes de tomar la decisión de entrar a la OTAN, hace un referéndum. Pregunta y explica, tú haces el referéndum y explicas, bueno, es que nosotros no podemos estar. Entonces hay una votación en España para meter a España a la OTAN, a esa unidad militar. Cualquier decisión de ese tamaño es la doctrina, la teoría de la democracia directa. Cualquier decisión importante tiene que ser consultada. Peña Nieto no hizo una elección consultándole a los mexicanos si queríamos que los gringos se apodaran al petróleo. Entonces debió tomar la decisión de no haberlo implementado. No lo hizo. Hay una ley de consulta. Entonces queda el camino de la consulta. Esa consulta tiene requisitos. Los requisitos son muy pesados. Es difícil, es más difícil que en otros países. Aquí muchas veces estas medidas democráticas se toman de tal manera que no se pueden aplicar. Entonces la consulta es muy difícil. Se necesita ¿cuántos? El 2% de la lista. El 2% de la lista nominal de electores. Tienen que firmar el 2%. Son millones de las 8. Casi un millón. Casi 2 millones. Entonces no está facilito reunir 2 millones en el país para que se experimente, ¿no? Es excesiva. Pero además de eso, tienes tú que pedir permiso al Congreso, si voy a ir a hacer esta consulta, vamos a recoger las firmas. Una vez que tengas esa suma, casi 2 millones, que tiene que ser cuidadosísimo porque tiene el numerito de adelante y pone el numerito de la tarjeta elector, el otro numerito chiquito que está allá, y a ver, saca tu credencial de elector y enséñala y firma como siempre has firmado, porque cada una de esas firmas van a pasar los 2 millones al INE, al anterior IFE, ¿verdad? Y el INE tiene todas las firmas, todas las credenciales que ha dado, que van a checar con una lupa, ¿verdad? Una por una para que estén bien 2 millones de firmas. Pero hay otra cosa que si están firmando en otro lado, también se anula. Y ya que obtuviste esas firmas, pasas a la Suprema Corte y le dices, Suprema Corte, yo voy a preguntar esto. ¿Es constitucional esa pregunta? Entonces la Suprema Corte te dice, sí, se puede seguir. Entonces ya puedes pasar a la consulta que va a ser simultánea a la próxima elección federal. Es decir, cuando lleguemos a ese punto van a votar en la elección federal, va a haber una casilla para votar por los diputados federales y otra para votar por la consulta. Eso es un camino constitucional. Y no hay que eliminar ninguno. Entonces vamos a la consulta popular. Y es un esfuerzo enorme. Hay aquí una confusión interesante que hay que aclarar. El PRD está haciendo también lo mismo. Pero no es lo mismo. Y les voy a decir por qué. El PRD firmó el pacto. Y en el pacto está, aunque diga que no, ahí está establecido, ya apuntado lo que iba a ser la reforma eléctrica. Pues cuando firmaron el pacto los periodistas, se pusieron de acuerdo en que hubiera una reforma. Esta. Entonces no ha sido una posición clara la que siguieron hasta que hubo ya un poquito con Cuauhtémoc Cárdenas y del papá y de la figura del padre, y entonces ya se apartaron y están en contra, votaron en contra del PRD de la reforma. Pero ellos tienen su propio camino, que tiene todas estas asegúnes, ¿no? Por eso Andrés Manuel y Morena decidieron ir solos por su lado. Y van a reunirse
mucho más que lo que se necesita. Está todo el país movilizándose como aquí ahorita lo platicamos y va muy bien, se van a detener las firmas. Esa es una de las medidas para detener esta entrega del país. Les decía yo que no solamente renovar la Constitución, sino las leyes que pusieron son para su beneficio. Ustedes saben lo que se discutió y dice que lo cambiaron. Tiene la ley de hidrocarburos y la ley de petróleo y la ley de electricidad. Tienen capítulos, amplios capítulos que les llaman ocupación temporal de tierras. Y estaba establecido con toda realidad, como les platicaba yo, que en virtud de que es estratégica la energía, el Estado está obligado a facilitarles a que lleguen los petroleros y sitio aquí en estas tierras, igualito que el ducto que está pasando por aquí, nada más que ya general, y que teniendo en la ley el derecho que tienen ellos en la ley de exigirle al gobierno que van a pasar por ahí y que obligue a que vayan por ahí. Y si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pues, dicen que ya no dice expropiación, se llama ocupación temporal. ¿Cuánto tiempo va a estar una petrolera ocupando sus ductos o cuántos van a...? Es una expropiación. ¿Quién metió esa barbaridad que pone en riesgo toda la propiedad de los mexicanos? Pequeñas propiedades, propiedad ejidal, indígena. ¿Quién lo metió? Los ricos. ¿Y por qué lo meten? Porque eso es cuando les digo que no solamente impusieron la Constitución, sino impusieron las leyes secundarias. Es lo que hacen en todo el mundo. Si obligan al Estado, ya me diste una Constitución, ahora tú estás obligado a que yo pueda hacer eso sin ningún estorbo. Y si la comunidad tal no quiere, tú tienes que ayudarme y tiene que hacerse, punto, no hay más. Eso se impone. No tienen para dónde hacerse en estas leyes porque van a luchar en contra de la empresa extranjera, más el gobierno obligado a hacerlo. Eso es lo que han hecho en todos lados. Por ejemplo, en toda la selva amazonia que cubre varios países, Ecuador, Brasil, Perú, donde hay petróleo en las zonas de la selva del Amazonas, los gobiernos han matado a su propia población, porque la ExxonMobil exige que, oye, tú me diste esta condición, ahora estos indios desgraciados no quieren que yo entregue, entonces tienes que ir con el gesto y poner que dejen todo. Entonces ha habido constantemente muertes porque meten el ejército, los estamos obligados. Peña Nieto se obligó a meter el ejército de la policía donde se opongan los mexicanos a que entren a sus tierras exploradoras los empresarios extranjeros. Entonces es muy grave, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo que nos deja la ley, que es esto. Y lo que se haga aquí en San Martín y en Puebla no es cualquier cosa, no es una encuesta sobre jabones, y sobre si L'Oreal es mejor que no sé qué. Es una encuesta de la que depende la vida de este país. Está en la Constitución. Hay que hacer el esfuerzo, hay que firmar, hay que llegar a defenderlo. Tenemos también un amparo, porque la reforma constitucional se hizo violando la ley. Como tienen la mayoría PAN y PRI, bueno, pues vamos a imponerla por encima de todo y violaron el Constitución. Entonces está en la Corte un amparo que tenemos este febrero avanzando en la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso y analice la violación del procedimiento para hacer la reforma constitucional. Eso está en la ley y lo han hecho la Suprema Corte. No se puede pedir amparo contra la Constitución, pero nosotros estamos pidiendo amparo contra el procedimiento que creó la Constitución, y eso sí lo han aceptado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hemos estado reclamando que no lo dejen allá con los jueces abajo de los magistrados, sino en el Pleno de la Corte, porque hay una norma que establece que
cuando un asunto es de trascendencia nacional como es este, no hay otro que sea de más trascendencia, el Pleno resuelva. Es otra medida que es obligada. Si la Suprema Corte no interviene y deja que el Congreso pueda hacer un trabajo violando, entonces tendremos una dictadura total. Entonces el Ejecutivo controlando al Legislativo y la Suprema Corte apoyando a esa situación. Entonces este es un trabajo importantísimo que está haciendo todo el país. Entonces venimos a eso hoy, a hacer un balance. Estamos viendo en general a todos lados, está la estructura de manera trabajando. Mi función, la que me encomendaron, es apoyar, estar cerca de ellos, lo que consideren, y aquí estamos. O si quieren hacer algunas preguntas, estamos a sus órdenes. Senador, ¿me permite? Un tema que, bueno, ya trató este asunto, con la reforma se habló de esta reforma del sindicato de pagar las pensiones, todo eso también es otro pago a la economía, ¿no? Pero claro, es la ley establece que la deuda de Pemex y lo que le llaman perversamente el pasivo laboral, ¿verdad?, lo debe asumir el gobierno. Al asumir el gobierno lo van a pagar los impuestos. Esa cuestión del pasivo laboral es un viejo truco que lo tienen desde que empezó este proceso para ir hacia la privacidad, lo que ya lograron privatizar. Es que Pemex está quebrado, Pemex debe mucho dinero. Es que los trabajadores son unos bandidos, los bandidos son los presidentes de la República y Romero de Chávez y sus iguales, ¿no? Entonces, el pasivo laboral no es más que los derechos, son los derechos de los trabajadores. De acuerdo con la Constitución de este país, los trabajadores